Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar con matemáticas y en este vídeo número 3 de espacios vectoriales vamos a ver dos ejemplos resueltos. Uno de ellos va a ser establecer si el conjunto S, formado por el conjunto de sucesiones infinitas, forma un espacio vectorial o tiene estructura de espacio vectorial. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. En el ejemplo 1 nos dicen, en el conjunto de las sucesiones infinitas en el cuerpo de los números reales, conjunto S igual al conjunto de todas las sucesiones desde n igual a 1 hasta infinito, tal que a sub n pertenece a R, en el que se han definido las leyes suma y multiplicación por un escalar, tal que a sub n desde n igual a 1 hasta infinito más b sub n desde n igual a 1 hasta infinito es igual a sub n más b sub n desde n igual a 1 hasta infinito. Y la multiplicación por el escalar k por a sub n desde n igual a 1 hasta infinito es igual a la sucesión k por a sub n desde n igual a 1 hasta infinito, para todo k perteneciente al cuerpo de los números reales, nos dicen estudiar si tiene estructura de espacio vectorial. Bien, esto va a tener estructura de espacio vectorial porque ya lo estuvimos explicando en el vídeo anterior, aunque en este vídeo lo vamos a desarrollar. Muy bien, entonces vamos a coger en primer lugar la notación solamente más sencilla, a sub n, en vez de escribir cada vez a sub n desde n igual a 1 hasta infinito, ¿vale? Simplemente por sencillez, ¿vale? Para no tener que estar escribiendo los subíndices y los superíndices cada vez. Bien, entonces, primero que todo, vamos a estudiar si el conjunto S con la ley suma es un grupo abeliano. Bien, entonces vamos a estudiar primero que tenga una ley de composición interna. Es lógico que la tiene, porque tenemos una definición por la ley suma, por lo tanto cumple por la propia definición. Entonces la ley de composición interna la tiene. Bien, la segunda es la propiedad asociativa. Entonces la propiedad asociativa la podemos establecer así. A sub n más la suma de dos sucesiones, b sub n más c sub n, es igual a la suma de las dos sucesiones a sub n más b sub n sumadas a c sub n. Bien, es evidente que esto es exactamente igual a esto, a sub n más b sub n más c sub n, todas independientes. Y al final las podemos agrupar como a sub n más b sub n sumado a c sub n. Por lo tanto, esto se cumple, y la propiedad asociativa se cumple. Bien. La tercera es el elemento neutro. El elemento neutro de las sucesiones es la sucesión 0. Por lo tanto, 0 más a sub n, lógicamente es igual a 0 más a sub n, que es igual a sub n más 0. Y cuando nosotros sumamos esto nos da a sub n. Por lo tanto, es evidente que tiene un elemento neutro que es la sucesión 0. Por tanto, esta propiedad también cumple. La cuarta, el elemento simétrico. El elemento simétrico es menos la sucesión a sub n, que es igual a la sucesión menos a sub n. Y esto si hacemos a sub n más menos a sub n, esto va a ser igual a sub n menos a sub n, que va a ser igual a 0. A la sucesión 0, es decir, nos da el elemento neutro. Por lo tanto, el elemento simétrico se cumple también. Muy bien. Y la quinta propiedad es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa nos dice que a sub n más b sub n es igual a b sub n más a sub n. Lógicamente, el conjunto de las sucesiones es conmutativo totalmente porque podemos sumar término a término de cada sucesión. Muy bien, pues entonces acabamos de demostrar que las propiedades del grupo abeliano se cumplen y por lo tanto es grupo abeliano. Bien, ahora lo que vamos a hacer en segundo lugar es estudiar si se cumple la ley de composición externa. Por lo tanto, vamos a considerar dos escalares, alfa y beta, que pertenecen al cuerpo K, es decir, números que pueden ser reales perfectamente. Entonces vamos a estudiar la primera propiedad asociativa respecto al producto de escalares. En este caso, si nosotros cogemos dos escalares, alfa por beta, y lo multiplicamos por a sub n, esto es igual que multiplicar a alfa por la sucesión beta por a sub n, lógicamente.
Y esto a su vez también es igual que multiplicar alfa por beta por la sucesión a sub n. Entonces, esto al final es lo mismo que alfa por beta por a sub n. Al final, esta propiedad se cumple, la asociativa respecto al producto de escalares. La segunda, la distributiva respecto a la suma de escalares. Es decir, si nosotros cogemos dos escalares, alfa más beta, y lo multiplicamos por una sucesión a sub n, lógicamente esto va a ser igual que alfa por a sub n más beta por a sub n. Tener en cuenta que el escalar alfa multiplica a todos los elementos de la sucesión a sub n y el escalar beta multiplica a todos los elementos de la sucesión a sub n. Y esto nos daría el mismo resultado que sumar a más beta multiplicándolo por los términos de la sucesión a sub n. Por lo tanto, la distributiva respecto a la suma de escalares también se cumple. La tercera es la distributiva respecto a la suma de sucesiones. Podríamos haberlo dicho como distributiva respecto a la suma de vectores, porque esto puede ser un espacio vectorial, y de hecho va a ser un espacio vectorial. Por lo tanto, podemos que alfa por la suma de sucesiones a sub n más b sub n, esto es igual a alfa por a sub n más alfa por b sub n. Bien, pues es evidente que esta propiedad es muy parecida a la anterior, no es igual, lógicamente, pero es muy parecida, y se cumple perfectamente. La cuarta es el elemento neutro con respecto al producto, es decir, a la ley de composición externa, y entonces el elemento neutro de la ley de composición externa del producto de escalares es 1. Si multiplicamos 1 por la sucesión a sub n, esto va a ser igual a sub n. Muy bien, por lo tanto, el elemento neutro del producto se cumple. Entonces, al cumplirse todas las propiedades de la ley de composición externa y al cumplirse todas las propiedades del grupo abeliano, podemos decir con toda seguridad que las sucesiones reales, las sucesiones infinitas en el cuerpo de los números reales, son un espacio vectorial. Perfecto. Entonces, para establecer si un conjunto es un espacio vectorial, lo que tenemos que comprobar son las propiedades del grupo abeliano y las propiedades de la ley de composición externa respecto a la suma y al producto de escalares. Si se cumplen, perfecto, tendremos un espacio vectorial. Con una que no se cumpla, ya no será espacio vectorial. Bien. En el ejemplo número 2 nos dicen, en el conjunto R por R, es decir, R2, el plano, se define la ley de composición interna. x1 más y1, que se suma a x2 más y2, es igual a x1 más x2, y1 más y2. Es decir, una suma convencional de vectores. Y la siguiente composición externa, sobre R más por, es decir, sobre el cuerpo de los números reales, con la ley suma y la ley multiplicación. Un escalar por un vector, x1 y 1, es igual a k cuadrado por x1, k cuadrado y 1. Entonces nos dicen, estudiar si este conjunto tiene la estructura de espacio vectorial. Muy bien. Aquí estamos viendo que la ley suma, esto sí que va a cumplir con las propiedades del grupo abeliano, porque ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Entonces, comprobar las 5 propiedades del grupo abeliano, o las 4 propiedades si no consideramos la ley de composición interna, es evidente que las va a cumplir. Por lo tanto, veamos primero las propiedades de la ley de composición externa. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo algo raro. Aquí estamos viendo que k por un vector nos da k cuadrado por x1, k cuadrado por y1, y esto suena un poco raro. Por lo tanto, vamos a empezar por las leyes de composición externa. La primera, distributiva respecto a la suma de vectores. Entonces, nosotros podemos poner que si multiplicamos un escalar k por la suma de dos vectores, x1 y 1 más x2 y 2, esto nos va a dar igual a k por el vector x1 y 1 más k por el vector x2 y 2. Muy bien. Pero sin embargo, si nosotros ponemos k cuadrado x1, k cuadrado y 1, más k cuadrado x2, k cuadrado y 2, es evidente que la suma, ¿vale?, va a ser exactamente igual a la misma expresión. Podríamos desarrollarlo, podríamos sacar k cuadrado factor común y dejarlo fuera, podríamos ponerlo dentro y distribuirlo en cada componente, es decir, que se va a cumplir. Nos va a resultar un vector del mismo conjunto. Por lo tanto, se cumple y
la primera propiedad, la distributiva respecto a la suma de vectores, y entonces vamos a pasar a la siguiente propiedad. Segunda, distributiva respecto a la suma de escalares. Entonces, en esta propiedad tenemos que cogernos dos escalares, k1 más k2, y multiplicarlo por el vector x1 y 1. Esto es evidente que nos tiene que dar k1 por x1 y 1, k2 por x1 y 1, que es la distributiva. Bien, en nuestro caso tenemos que poner k1 más k2 al cuadrado, porque estamos hablando de que nos han elevado el escalar al cuadrado en la definición, por x1, k1 más k2 al cuadrado por y1. Bien, pues esto para cumplirse tiene que ser igual a k1 al cuadrado por x1, k1 al cuadrado por y1, más k2 al cuadrado por x1, k2 al cuadrado por y1. Es evidente que los escalares tienen que estar al cuadrado. Bien, pues si la suma de los escalares al cuadrado, vamos a ver si se cumple. Entonces, vamos a desarrollar el binomio al cuadrado. Entonces, este desarrollo es k1 al cuadrado más k2 al cuadrado más 2k1 k2 por x1, k1 al cuadrado más k2 al cuadrado más 2k1 k2 por y1, ¿vale? Es decir, este de aquí, es evidente que esto es distinto de esto. k1 al cuadrado por x1, k1 al cuadrado y 1 más k2 al cuadrado por x1, k2 al cuadrado por y1, y a su vez es distinto a esto, a todo esto de aquí. Por lo tanto, no se cumple la distributiva respecto a la suma de escalares. Al no cumplirse, pues ya podemos decir con toda seguridad que no forma una estructura de espacio vectorial el conjunto que nos han dado. Entonces, ya fallándonos solamente una propiedad, no hace falta que sigamos comprobando más. Ya nosotros podemos asegurar que no es espacio vectorial. Todo lo demás ya es pérdida de tiempo. Muy bien, pues recordad, para que una estructura tenga estructura, para que un conjunto tenga estructura de espacio vectorial, se tienen que cumplir las propiedades del grupo abeliano y las propiedades de la ley de composición externa respecto tanto a la suma como a la multiplicación de escalar. Muy bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!